su hermano y dígale: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, aleluya. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Anoche estuve con una gripe fuertísima, pensé que no iba a poder venir, pero gracias al Señor que sí. Gracias, Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 6. Libro de Gálatas capítulo 6. Gracias, Señor. Voy a leer el verso 7 y 8. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse. No deje de bendecir al Señor en todo tiempo. Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios. De hecho que cuando las Escrituras nos hablan de siembra, pues enfocamos dos cosas principales en una siembra. La primera es el terreno. El terreno debe ser fértil, el terreno debe ser adecuado para que se produzca una buena siembra y por ende una buena cosecha. Y lo segundo, y más importante aún, la semilla. Gloria a Dios. Los agricultores, los hermanos que son agricultores, y aquí en Chiclayo hay muchos agricultores, saben perfectamente que hay semillas buenas, hay semillas regulares y hay semillas malas. Hubo una época en que tuve la oportunidad de sembrar arroz. Un hermano me alquiló como cerca de 7 hectáreas de terreno y sembré arroz. Y aprendí que una de las semillas más fuertes para tener una buena cosecha de arroz ante las plagas que continuamente azotaban aquí en el departamento era el NIR 2. NIR 2 era la semilla más productiva y más fuerte para resistir los embates de las plagas y se daba un buen arroz, una buena cosecha con la cual construí mi casa en la pradera a base de eso. Pero bueno, esta semilla que es importante, es conocida en la Biblia también como la simiente. Gloria a Dios. La simiente, que es la semilla, cuando se habla de una buena semilla, pues en la Biblia se enfoca la palabra de Dios como la semilla o la simiente. De hecho, para que nosotros podamos tener una siembra de orden espiritual, porque acá se enfoca también que el que siembra para la carne, hablando de lo humano, de las pasiones humanas, de los deseos humanos, de los intereses humanos, y el que siembra para el espíritu, que habla de la parte espiritual, que nos enfoca y tiene que ver directamente con Dios. Entonces, esta semilla de la palabra de Dios es la semilla que nos guía a lo espiritual, que nos lleva a lo espiritual. ¿Y por qué
se habla de una semilla que lleva a lo espiritual, porque también hay una semilla que nos lleva al pecado. En Génesis capítulo 3 y versículo 15, la Biblia nos relata que cuando Adán y Eva pecaron, Dios le habla a Satanás en este verso. Y entonces, en este versículo, voy a leerlo mejor para no quitarle ni añadirle ni una frase, ni una palabra. En el capítulo 3, verso 15 de Génesis dice: y pondré enemistad, dice, entre ti y la simiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces enfocamos aquí, de acuerdo a la escritura, que en el momento en que Adán y Eva pecaron, el mundo pasó a poder y a manos de Satanás, que el Señor lo reprenda. Y a partir de ese momento él comenzó a tener el dominio de los seres humanos y de todas las cosas en el mundo. Pero Dios le aclara a él y le dice que aunque él ha logrado tomar el control de la voluntad del hombre, y aunque él sea ahora el gobernador de este mundo, sin embargo, Dios va a poner una semilla, Dios va a poner una simiente. Esa simiente será definitivamente la derrota para Satanás. Esa simiente es la palabra de Dios que luego se hizo carne. Por eso dice en Juan capítulo 1 que el verbo, dice, en el principio era el verbo, verso 1, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo también se traduce como palabra. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y en el verso 14 dice, y aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne. Gloria a Dios. O sea, la semilla, la palabra de Dios, que es la semilla de Dios, se hizo carne y vino como hombre. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, lo que le está diciendo Dios a Satanás aquí es que él pondrá enemistad entre ti y la mujer. Bendito el Señor. Y de hecho, el Señor está profetizando, está hablando hacia el futuro. Él dice, habrá una enemistad, mi palabra, mi semilla, hasta que venga el Cristo. Y la enemistad con la mujer no era con Eva, la enemistad con la mujer era la iglesia, con la iglesia, porque la iglesia es la que lleva la palabra, la iglesia es la que tiene la palabra. Pondré enemistad entre ti y la iglesia y la mujer. Y dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Gloria a Dios. Esta te dirá en la cabeza, es decir, esta te dará un golpe mortal. Esta va a tumbarte totalmente, aunque tú le vas a herir en el calcañar. Y cuando se refiere a esa herida, pues se refiere a todo lo que nuestro Señor atravesó y la muerte de nuestro Señor. Él hirió al Señor y siempre ha sido un perseguidor de la iglesia. Pero la iglesia siempre ha tenido victoria sobre las huestes del mal, específicamente sobre Satanás. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Dos simientes, dos semillas,
la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Es decir, la palabra de verdad, la palabra de Dios, que es la semilla de Dios, y la palabra de mentira, que es la palabra del enemigo de Dios, de Satanás. Estas dos simientes iban a desarrollarse en el mundo. Estas dos simientes. En la simiente que Dios habla era la promesa de salvación. Porque en toda la Biblia, toda la historia, todas las profecías, todo lo que Dios ha estratégicamente elaborado, tiene que ver con la salvación. La Biblia no está para contarnos una historia de un pueblo. Puede tocar un tema histórico, pero ese no es el enfoque que Dios realmente quiere darnos a conocer. No es saber que Israel fue formado por Dios, que existió Abraham, Isaac y Jacob. El centro de lo que la Biblia enfoca es el plan de salvación. La salvación que iba a venir a través de Cristo, la salvación que se da a través de Cristo y las consecuencias que éste genera. Entonces, la promesa en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo, esa palabra, esa semilla, estaba solamente como promesa, como algo que iba a acontecer con Cristo para salvación del alma. Mientras tanto, estaba como promesa. Esa palabra tenía que ser llevada para cumplir una serie de propósitos hasta que viniera el Cristo. Por ejemplo, para que Cristo viniera al mundo, Él tenía que nacer a través de una mujer santa. No existía nadie santo. No existía nadie, ni hombres ni mujeres, que pudieran ser santos. ¿Por qué? Porque el enemigo había tomado el control del mundo y de la humanidad. Pero miren ustedes cómo Dios fue formando mecanismos estratégicos donde formó una nación con el propósito del Salvador, y en esta nación Dios puso leyes, y estas leyes, dentro de ellas estaba la ley de los sacrificios de animales. La ley de los sacrificios de animales era la única forma en que ese pueblo, escogido por Dios, podía mantenerse justificado a través de la muerte de un macho cabrío, un cordero, un toro o dos palominos. La muerte del animal, la sangre de este generaba justificación. El animal ocupaba el lugar del pecador, era muerto, lo mataban en lugar del pecador. Por eso es que cuando Juan el Bautista ve al Señor, él señala y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito el nombre del Señor. Como diciendo, ahí está el verdadero sacrificio, el máximo sacrificio, el que va a liberar al hombre, el que va a perdonar, el que va a salvar, el que va a quitarle el pecado del corazón. Porque los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento, de acuerdo a la ley, no quitaban el pecado, solamente lo justificaba, pero el pecado seguía allí metido. Entonces, cuando Juan habla de Cristo, dice: ahí el Cordero de Dios que quita. O sea, no solamente justifica o aparentemente cubre, no, sino quita, lo saca, lo extrae de raíz y libera al hombre. Por eso Jesús dijo: si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito el nombre del Señor. También dice: y conoceréis la verdad, su palabra, la semilla, y la verdad os hará libres, ¿no? Entonces, este proceso de tiempo
hasta que viniera el Cristo, fue necesario porque había que acondicionar para ese momento las cosas. No se podía actuar rápidamente como diciendo por qué Cristo no vino en la época de Abraham o de Noé a salvar a la humanidad. Porque habían cosas necesarias que hacer. Cuando se llegó a la época de José y María, estaba la ley y estaba la ley de los sacrificios. Por eso es que tanto José como María, la madre del Señor, ellos se mantenían justificados gracias a la ordenanza de la ley de los sacrificios. Por eso se mantenían justificados. Cuando la Biblia dice que José era varón justo, ¿no?, que no quiso infamar a su esposa, a María, porque pensó que María había fornicado, y él dijo, él no quiso infamarla porque él era varón justo. Su justicia no era por él, su justicia no era porque Cristo lo justificó, porque Cristo todavía no nacía. Su justicia era por los sacrificios de animales. Eso era lo que justificaba a José, como también justificaba a María. Y los mantenían aptos ante los ojos de Dios. Por supuesto que a eso se añade el corazón, ¿no?, el amor de esas personas hacia Dios. Porque habían dos cosas: la persona que iba y presentaba sus sacrificios a Dios para ser perdonado, pero cuyo corazón no estaba realmente arrepentido ni deseaba a Dios con ese interés, con esas ganas que Dios esperaba de los hombres. Pero habían otras personas que sí, que no solamente presentaban su sacrificio para ser justificados, sino que detrás de esa presentación ritual estaba también su corazón humillado, su corazón arrepentido. Y hasta el día de hoy es así. Hasta el día de hoy hay personas que se presentan ante Dios y piden perdón a Dios, pero no con un corazón arrepentido, sino puede ser por el temor a la muerte o el temor a algo malo que le venga, o porque quiere sentirse bien con su conciencia, o porque realmente quiere cambiar, pero no hay una entrega real. Y está el otro que sí se arrepiente de todo corazón y arranca, ¿no?, toda esa vida que está llevando y cambia de sentido, cambia de camino, cambia de vida. Entonces Dios, que conoce los corazones, Dios perdona a aquel que verdaderamente se humilla. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, dice, alcanzará la misericordia de Dios. Entonces el que confiesa su pecado y no se aparta, pues ¿qué misericordia alcanza? Ninguna, porque no se aparta, no hay un sincero arrepentimiento. En las épocas de la ley era así. Los hombres habían tomado como una cuestión ritual que si yo he pecado, pues presento mi cordero y se acabó, ¿no? Y tal vez hasta se conversaban, decían, no te preocupes, hermano, presenta tu cordero y ya estás limpio ya. Vuelves a pecar, vuelves a presentar tu cordero. No hay ningún problema, estamos felices así. Yo puedo pecar y semanalmente presento mi cordero y así toda la semana y me mantengo justo, ¿no? El pecado del hombre en el corazón no le hacía razonar que no se trataba solamente de presentar un cordero para ser justificado, sino se trataba de cómo Dios nos ve, cómo Dios podía agradarse de nosotros. Y ese es el tema principal, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que Dios se agrade realmente de nosotros? Y la única manera que encontramos es teniendo un corazón sincero, un corazón abierto para Dios, donde venimos a Él cuando nos arrepentimos de todo corazón.
No estamos que hoy peco, me arrepiento y ya, ¿no? Y mañana otra vez de nuevo. Y pasado otra vez de nuevo. No, el arrepentimiento es arrepentimiento ya para siempre. Pero eso depende del corazón. Esa es la razón por la cual muchas personas no cambian. Y las mismas personas se preguntan a sí mismos, porque parece como que no tuvieran entendimiento. Ellos mismos se preguntan y dicen, yo no entiendo por qué no puedo cambiar, dice. Porque no estás arrepentido, pues. Si estuvieras arrepentido de verdad, tú tomarías otro rumbo, tu vida cambiaría. Pero no estás arrepentido, estás adaptado a un sistema religioso, a un sistema donde vienes, pides perdón y después al salir otra vez lo mismo. Ese es un sistema religioso, igual que el sistema ritual. Presentaban el animal para el sacrificio, eran perdonados, justificados por el sacerdote y ya estoy justificado, ¿no? Ahora a pachanguear de nuevo, ¿no? A vivir como nos da la gana y otra vez presento mi cordero y se acabó. No era eso lo que Dios quería. Pero habían personas como José, como María, que eran personas justas, que eran personas que no solamente reconocían sus limitaciones y sacrificaban los animales para sus pecados, sus propios pecados, sino que en ellos había un corazón bueno, un deseo de agradar a Dios. Y por eso Dios se agradaba de ellos, por eso Dios escogió a María, al cual el ángel le dijo, bienaventurada eres, ¿no? Bendito sea el Señor, porque Dios te ha escogido. Dios conoce los corazones. Entonces, durante el tiempo de la ley, desde que vino esta palabra a Satanás diciéndole, esta simiente te herirá en la cabeza y pondré un pleito entre tu simiente y la simiente mía. Y habrá una confrontación. Siempre ha habido una confrontación entre la verdad y la mentira. Satanás siempre ha querido establecer la mentira, pero la verdad es luz. La verdad saca de la mentira. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, la mentira no te puede sacar de la verdad. No te puede sacar de la verdad. Una vez que conoces la verdad, eres libre de la mentira. La mentira no te puede sacar de la verdad. La mentira puede en alguna forma influenciar en tu vida para que tú ofendas a Dios en algo, pero el conocimiento de la verdad no te la puede quitar. Porque ya tú sabes cuál es la verdad. Entonces, la verdad sí quita la mentira. Sí te saca la mentira del corazón. Y esa fue la batalla. Cuando se inició todo, vemos que esta simiente fue llevada por Noé antes del diluvio, estaba en el corazón de este hombre y cuando vino el diluvio que se arrasó todo, Noé con sus hijos, uno de sus hijos llevaba la simiente, ¿no? Que fue Sem. Sem fue el que guió sus pasos hacia el oriente, hacia la tierra donde iba a formarse Israel. Y Sem llevaba la simiente, la promesa. Él era el hijo de la promesa. Y luego, pues, de la descendencia de él, nace Abraham. Y Abraham fue escogido por Dios y se convirtió sin él saberlo en el hijo de la promesa, porque él llevaba la promesa. Él era parte de un plan estratégico. Dios quería formar una nación, porque a través de esa nación iba a venir el Cristo. Dios no le explicó a Abraham, ¿sabes qué? Yo voy a formar una nación porque allí va a nacer una mujer llamada María, de ella yo voy a escogerla y ahí ya va a venir el Cristo. Dios no le dio detalles de esas cosas porque no era para él ese tiempo. Esos tiempos, cuando no son de uno los tiempos, Dios no nos toca ese tema. Dios toca el tema de nuestro tiempo, de nuestra vivencia.
A veces la gente dice, a mí me gustaría conocer el futuro. ¿Y para qué? Tú no eres parte de ese plan que Dios tiene en el futuro. Tú eres parte del plan que Dios tiene ahora para ti. Ahora. Tu vida puede ser que repercute para el futuro. Puede ser que Dios diga, yo te he escogido a ti porque vas a tener un tataranieto del cual yo voy a usar poderosamente en un tiempo futuro. Pero no te lo dice porque no tiene que ver. Lo que Dios quiere es que tú hagas su voluntad, tú te cases y ya Dios tiene destinado que va a nacer un nieto, un bisnieto, un tataranieto, a quien Dios va a usar, pero necesita que tú te cases, ¿no? Entonces, nosotros estamos dentro de un plan divino. Desconocemos a veces qué tipo de plan, porque nosotros creemos en nuestra mente finita de que el plan de Dios es que yo sea un gran evangelista, de que yo sea un gran profeta, de que yo sea un gran pastor, un gran apóstol, un gran maestro de las escrituras, que yo vaya por el mundo a predicar, que me vaya allá a las misiones, al África, a la China, qué sé yo. Ese es el pensamiento tuyo y Dios se ríe y Dios dice, bueno, yo no tengo ni un plan de eso para ti. Mi plan es que tú simplemente engendres un hijo, ese es mi plan contigo. Que forjes una familia, porque de ese hijo yo voy a hacer algo especial. Y eso es todo lo que yo quiero que tú hagas. Y para hacer eso yo te necesito consagrado, te necesito fiel, necesito que me prepares a ese hijo, necesito que le enseñes los caminos, necesito que tú seas un buen padre, necesito que tú seas una buena madre. Eso es lo que yo quiero, ese es el propósito que tengo contigo, por poner un ejemplo. Mientras que usted está pensando en cosas tremendas, Dios dice, lo tremendo es que tú hagas un hijo y me lo eduques bien, me lo formes en mis caminos, que le enseñes mi temor. Eso es todo lo que yo quiero que tú hagas. Y que seas fiel. Y entonces las personas dicen, pero ¿cómo es esto? Si Dios nos dijera eso, de repente alguno se desanima y dice, pero eso es todo, Señor, ¿no? Sé hacer un hijo y nada más. Pues nada más, tendrás un galardón grande por eso. Porque son mis planes, son mis estrategias. Yo necesito esto otro de ti. Yo necesito aquello que tú hagas. Son cosas que pueden ser pequeñas o pueden ser grandes. No interesa. Todos estamos dentro de un propósito, de un plan divino. Amén. Bendito el nombre del Señor. Por eso dice la Biblia, la mano no le puede decir al pie, no tengo necesidad de ti, ni el ojo a la pestaña, ¿no? Dice que hay miembros que son menos dignos, al cual vestimos más dignamente, pero que sin embargo no son tan decorosos, dice, no son tan importantes aparentemente, ¿no? Si usted se volara un dedo, usted va a seguir trabajando igual. Porque que pierda el dedo meñique no le quita mayor situación. Puede seguir escribiendo, puede seguir cocinando, puede seguir trabajando, pues simplemente perdió un dedito. Y parece insignificante. Pero es importante. Ese dedo meñique es importante. Esa uña es importante. Esa pestaña es importante. Cada cosa en nuestro cuerpo es importante, por insignificante que parezca, por insignificante. Pero es importante, por eso está en el cuerpo, pues. Por eso Dios lo ha dado. Está allí, cumple una función. Puede ser una función pequeña, pero cumple la función. Y sí, ¿para qué Dios me ha puesto ceja? Porque hay mujeres que Dios le ha dado ceja y se la han quitado. Y se la han quitado para rayarse otra más. No entiendo eso yo. Si te la vas a quitar porque no te gusta, quédate sin ceja. Pero ¿para qué te pones una raya? Para eso tienes tu ceja. Gloria a Dios.
Para mí es lógico y comprensible que tú te puedas pintar tu ceja para que se vea más negrito, qué sé yo, pero que te la quites para pintarte una raya no le hallo lógica, ¿no? O sea, no tiene sentido eso. Pero ahí están las cejas, cumplen una función. Ahí están los pelitos de la nariz, cumplen una función. Uno lo ve insignificante. Nuestra vida no es insignificante, porque cada cosa cumple un propósito. Y nosotros cumplimos un propósito. No debemos preocuparnos qué propósito es. No debemos estar preocupados por eso. Señor, ¿y qué tú quieres con mi vida? ¿Qué tú deseas? Tranquilo, yo ya te salvé y yo estoy guiando tu vida. Tú séme fiel y tú vas a descubrir solito lo que yo quiero. No te hagas problema. ¿Para qué tú quieres saber qué cosa quiere Dios con mi vida? Quiero encontrar el propósito. El propósito es que seas fiel. El propósito es que hagamos la voluntad de Dios. ¿No? Ese es el propósito, que sirvamos a Cristo. Lo demás son cosas que Dios va a comenzar a hacer en tu vida, en cada uno de nosotros. Si Dios quiere que tú seas un hombre de Dios que trascienda en multitudes, pues lo hará. Y si Dios quiere que tú simplemente seas un colaborador o alguien que barre, alguien que está allí, alguien que ocupa un lugar aparentemente insignificante, ese es un plan de Dios. Y si tú lo ejerces con amor, Dios te va a bendecir mucho. Y tienes tu galardón. Bendito el nombre del Señor. Entonces, antiguamente, Dios no le tenía que decir a Abraham detalles del futuro. Simplemente quería formar una gran nación. Quiero que forme una gran nación. Haré de tu simiente una gran nación, Abraham. Y punto. Y ve a la tierra que yo te mostraré. Y punto. Abraham ni siquiera ocupó la tierra. Él murió y lo enterraron allí en un pedacito que él compró para su esposa y para él. Y en esa sepultura ahí lo sepultaron ambos. Él no vio nada, él no experimentó ni conoció otras cosas divinas que Dios tenía planeado. Él ya cumplió su función. Haré de ti una gran nación. Entonces él tuvo un hijo nada más. Dice, ¿cómo una gran nación con un solo hijo? Pues sí, eres el inicio, el comienzo de una gran nación. En ti serán benditas todas las naciones. Pero ¿cómo que en mí? Sí, porque cuando Dios habla en ti, no solo se está refiriendo a él, sino a toda su genealogía, a toda su descendencia, ¿no? A toda su familia, ¿no? En ti tú eres el iniciador, tú eres el tronco, el patriarca, el hombre que inicia la gran familia de Dios con Isaac. Isaac luego tuvo a Esaú y a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Y esos hijos tuvieron muchos hijos y formaron tribus, cada una, y se formaron las 12 tribus de Israel. Luego se formaron los 12 pueblos porque siguieron creciendo hasta que todos se constituyeron en una sola nación, la nación de Israel. Y fueron creciendo y desarrollando y multiplicándose y se hicieron más y más. Pero de la nación de Israel nace la ley. Nace la palabra de Dios, nace la simiente. Y esa simiente de la cual se hace carne, viene el Cristo, es la que bendice a todas las naciones. O sea, nosotros hoy estamos aquí por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, pero también por Abraham. Porque Dios le dio la promesa a él. En ti serán benditas todas las naciones de las cuales estamos tú y yo acá. Que no somos ni judíos ni nada, pero estamos dentro de todas las naciones. Serán benditas.
por tu obediencia, por engendrar hijos, por engendrar hijos. Esa fue la misión de Abraham, engendrar hijos, un hijo. Eso fue todo, y llegar a la tierra que Dios le dijo. Esa fue toda su misión de Abraham. Sin embargo, Abraham es considerado el padre de la fe. Como que Abraham ha hecho algo extraordinario. Lo extraordinario que hizo Abraham fue hacerle un hijo a su mujer. Eso fue lo extraordinario. Y obedecer a Dios de ir al lugar que Dios le indicó. Eso fue todo. El resto lo siguió Dios. Dios usó a Isaac. Isaac ahora tenía la promesa. Él tuvo a Esaú, tuvo a Jacob, y luego Dios le dio a Jacob la promesa. Jacob siguió con la promesa. Jacob la repartió a sus 12 hijos, y uno de ellos, llamado Judá, fue el que llevó la promesa. O sea, siempre había uno que tenía el propósito, que tenía la voluntad de Dios, que tenía la palabra, la promesa. En este caso fue Judá, porque de Judá nace el Cristo. Entonces, todo este proceso fue un proceso de salvaguardar la semilla. Dios salvaguardaba la semilla. Cuando Dios le entrega la bendición a Abel y Caín mata a Abel, Dios hace nacer después a otro llamado Set. Y de Set nace un hombre llamado Enós, de la cual los hombres comenzaron a invocar, con el nacimiento de él, invocar a Dios. O sea, Enós llevó al pueblo a invocar a Dios. ¿Por qué? Porque Caín murió, él era el que tenía el propósito, el que tenía la simiente que Dios guardaba. Pero Caín lo mata. Nace Set. La simiente pasa en Set. Set tiene un hijo, y este hijo lleva la simiente a que adoren a Dios. Y así se formaron dos pueblos. Los descendientes de Caín, llamados los cainitas, y los descendientes de Set, llamados los setitas. En la Biblia son considerados como los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los descendientes de Caín son considerados los hijos de los hombres. O sea, Dios no tiene nada que ver ahí. Son los hijos de los hombres. Pero los descendientes de Set, que estaban bajo la promesa, son considerados los hijos de Dios, que eran los que adoraban a Dios. Y dice la Biblia que cuando se unieron los hijos de Dios, dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres para sí. Se unieron los setitas, los hijos de Dios, los setitas, con los cainitas. Y ahí se corrompió la tierra. Ahí se corrompió la tierra. Y aunque parecía que la simiente había quedado desprotegida, sin embargo Noé, dice que Dios vio a Noé y se agradó de él. Fue el único hombre que Dios se agradó, y después vino el diluvio. Pero a través de Noé, Dios no solamente preservó las especies, las aves, los animales terrestres, los reptiles, sino preservó su promesa, su palabra. La preservó a través de Noé. Y como ya dije, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Uno se fue para Europa, el otro se fue para el Medio Oriente y el otro se fue para el África, ¿no? Sem se fue para el Medio Oriente, donde ahora es Israel, donde está Arabia y todo eso. Cam se fue para el África y Jafet se fue para Europa, lo que hoy se conoce como Europa, porque en esos tiempos no había Europa, pero lo que hoy se conoce. Entonces se formaron los pueblos de esa forma, ¿no? Y Sem era el que tenía la promesa que luego fue llevada a Abraham. Y Abraham a su hijo Isaac, Isaac a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, de ahí vino Judá. De Judá nace David, que es el que lleva también la promesa. Ahí viene Salomón.
Salomón lleva también la promesa. Después de Salomón comienzan a haber otros hombres más que van llevando esa promesa. Hasta que vino el Cristo. Hasta que esa promesa pudo nacer a través de María. Por eso cuando usted lee en los evangelios las genealogías, ¿no? Dice, y José era hijo de Adán, hijo de fulano, hijo de Mengano, así. ¿Por qué está escrito eso? Porque Dios está indicando la línea genealógica que viene José, la línea genealógica de María, la línea genealógica de Jesús nuestro Señor. ¿Por qué los judíos no creen que Jesús es el Cristo? Hay varias razones, pero una de ellas, una de las cuales los judíos no creen que Jesús es el Mesías, es porque en la línea genealógica del Señor hay mucha gente mala. Por ejemplo, Jesús es descendiente de Rahab la ramera, porque Rahab la ramera es la que está en la línea genealógica del Señor. Entonces, esta genealogía, cuando los judíos lo estudian, dicen, pero ¿cómo va a ser el Mesías así, descendiente de una ramera? Dice, ¿no? Pero Dios, esa mujer halló gracia porque escondió a los espías judíos, dice. Y esta mujer es parte de la historia, de la genealogía, es parte. Es como la moabita Ruth, ¿no? Usted sabe la historia de Ruth, esa mujer con su esposo y su familia que se fueron a Moab, porque había miseria en Israel y allá, y los hombres murieron y se quedó solamente Noemí con su nuera Ruth, y regresaron a Israel. Y ella era una moabita, una extranjera, no tenía nada que ver con la bendición del pueblo de Israel. ¿Pero por qué está involucrada? Porque esta Ruth se casa con Boaz. Y Boaz es de la genealogía de Jesús. Por eso dicen, o sea, es descendiente de una ramera, descendiente de una extranjera. Están locos, ese no es el Mesías, dicen. Ese no es el Mesías. No aceptan por su árbol genealógico, ¿no? Es lo mismo que usted cuando su hija se enamora, dice, ¿quién es ese fulano? ¿Quién es su papá? Es un borracho, su abuelo fue un no sé cuánto. Y este no tiene oficio ni beneficio, tan loco. Se va a casar mi hija con ese sinvergüenza. Pero así es pues cuando se enamora la gente, ¿no? Usted se casó también con otro sinvergüenza y nadie le dice nada, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tanto lío? Que nada, que hay gente que cree, como decía el otro día, creen que son mejor que otros. Por el apellido, ¿no? El apellido. Sí. Por eso, lo que quiero que entiendan es que Dios lo que quería siempre era que prevaleciera su simiente, su palabra, el cual se iba a hacer carne, el cual es Cristo. Y Cristo murió por todos. Y Cristo, desde que murió y resucitó, ha comenzado a llamar a gente que crea en Él. Ha buscado hombre por hombre, mujer por mujer, hasta llegar a nosotros. Y nos ha llamado. Y los que hemos respondido, el Señor nos ha salvado. ¿Y qué es lo que ha puesto en nuestro corazón? ¿Qué cosa? Su palabra. Nosotros vivimos por su palabra. Por la semilla. Esta semilla está en nuestro corazón, está en nuestra vida. Si nosotros, si vinieran y se llevaran las Biblias, esta palabra está en nosotros, porque escrito está, pondré mi palabra en vuestros corazones, pondré mis leyes. Yo se las voy a poner en el corazón, dijo el Señor, porque Cristo mora en nuestro corazón.
Entonces esta palabra, ahora, esta palabra, ¿qué es lo que hace? Esta palabra no solamente es la semilla con el cual cuando tú la difundes puedes salvar a otros, sino esta palabra te lleva a ti y a mí a lo espiritual. Porque esta palabra es de Dios. Y esta palabra nos lleva siempre a Dios. Por eso aquí está el enfoque que San Pablo habla en el libro de Gálatas. Él dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Qué importante es lo que tú siembras y qué semilla siembras. Porque el que siembra para su carne, y de hecho, para sembrar para tu carne, está sembrando con una semilla que no es la de Dios. Con una semilla que no tiene ningún beneficio espiritual. Que lo que hace es traer corrupción. Que lo que hace es traer maldad. Esa semilla es diabólica. Esa semilla viene de Satanás, es la mentira, es el que incentiva los deseos de tu carne, tus pasiones, todas las cosas que tú quieres, tus ambiciones propias, tu egoísmo, tu orgullo, tu soberbia, tu vanidad. Eso hace esa semilla, es una semilla mala, una semilla que te corrompe, que te destruye, que te trae muerte. Y cuando tú comienzas a sembrar para tu carne, para tus propios deseos, para vivir placenteramente en una vida de liberalidad, de pecado, entonces estás sembrando con una semilla diabólica. Y esa semilla jamás te va a llevar a Dios. Esa semilla lo que va a hacer es traerte sufrimiento, remordimiento. Va a traer sobre ti fracaso, ruina, muerte, enfermedades graves, cosas que van a destruir tu vida, tu familia, a tus generaciones. Va a traer maldición, va a formar cadenas de maldición. Porque estás con una semilla que solamente provee para tu carne, una semilla diabólica. Y lo dice Pablo, el que siembra para su carne, de su carne o de la carne, segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu. ¿Y cuál es la semilla que nos lleva al Espíritu? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla que alimenta tu espíritu. Es la semilla que apaga tu carne y genera bendición en tu vida espiritual. Es la que te lleva a la comunión con Dios, es la que te lleva a la verdad, a los más altos valores de solvencia moral, es la que te lleva a ti a esa comunión, ¿verdad? Con tu ser divino que es nuestro Dios. Y el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Vida eterna. Para que esta semilla esté en nosotros hay que creerla. Dios nos la ha dado. Es nuestra. Tú la puedes tener o de lo contrario la puedes tener inactiva. En una de las parábolas que el Señor da, Él habla de los talentos. Dice que a uno entregó 5 talentos, a otro entregó 2 y a otro entregó 1 talento. ¿Y por qué hizo eso? ¿Por qué a uno 5, a otro 2 y a otro 1? Porque Dios da según la medida de fe, según tu capacidad de fe. Si tú tienes fe, pues Dios te da abundantemente. Mayores responsabilidades porque eres más responsable, tienes más fe, más fidelidad. Pues Dios te da más. Porque así dice la Biblia, que al que más tiene, más se le da. Y al que menos tiene, más se le quita.
Entonces a uno le dio 5, al otro no tenía tanta fe, pero tenía algo de fe, pues le dio 2. Y el otro tenía un poquito de fe, pues le dio 1. Con ese poquito de fe era más que suficiente para multiplicar esa moneda. ¿Qué hizo el de los 5 talentos? Multiplicó al doble. Él recuperó el capital de 5 talentos y ganó 5 talentos más. Cuando vino su señor le dijo: Señor, 5 talentos me diste, aquí está, y mira, tengo 5 talentos más que he ganado. Bien, buen siervo y fiel, dijo el Señor, entra en el gozo de tu Señor. El que tenía 2 talentos también dijo: Señor, a pesar de que yo no tengo esa fe que tiene el otro, pero tú me diste 2 talentos, aquí están y he ganado 2 talentos más. Bien, buen siervo y fiel, dijo el Señor, entra en el gozo de tu Señor. Recuerden que la recompensa es igual. La recompensa en el cielo es igual. El que ganó 5 como el que ganó 2 entraron al gozo de su Señor. Pero el que tenía un talento dijo: Señor, tuve miedo de perder el talento. Y por lo tanto lo que hice fue hacer un hueco en la tierra y ahí lo escondí. Hasta que tú llegaras. Porque no quería perder ese talento. Así que aquí está tu talento, no se ha perdido, te lo devuelvo. Y el Señor le dijo: siervo malo y negligente, tú sabes que soy hombre severo. ¿Por qué pues no pusiste el talento en el banco para que ganara al menos intereses? Atarlo de pies y manos y lanzarlo al infierno de afuera. Y lo lanzaron. Dios, cuando usted viene al templo, cuando usted es creyente, Dios nos da su palabra. Su palabra representa los talentos. Dios nos da su palabra, la semilla. Con esta palabra usted puede hacer muchas cosas para Dios, muchas. Usted puede ser una gran bendición, usted puede ganar almas para Cristo, usted puede consolar a una persona, usted puede revelarle a una persona su condición, usted puede sacarlo de su condición. No solamente a otra persona, a usted mismo. Porque esta palabra es una palabra de poder. Amén. La Biblia dice que no me avergüenzo de esta palabra del Evangelio, porque es poder de Dios. Esta palabra es poder de Dios. Entonces, esta palabra en nosotros, Dios nos la ha dado para edificación de nuestras almas, para edificación nuestra, para crecimiento espiritual, para crecer en la fe, porque la fe viene por el oír la palabra, para ser instrumentos de Dios, para vivir en santidad. ¿Cuándo vivimos en santidad? Cuando esta palabra es de edificación o la usamos para edificación de nuestra vida. Cuando decimos: yo no puedo hacer esto otro porque eso está en contra de la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que no haga tal cosa. Entonces eso redunda en beneficio para ti porque te apartas de lo malo y sometes tu carne a la voluntad de la palabra de Dios. Esa palabra te trae vida eterna. Es una palabra que te ayuda, es de mucho beneficio. Pero cuando tú desestimas la palabra que Dios te ha dado, cuando tú la desestimas, la tienes en poco, no la obedeces, no es como para que tú la ejerzas en tu vida, entonces hay otras palabras, hay otra semilla que aparece y que te entusiasma. ¿Por qué? Porque te hace creer que vas a obtener muchos beneficios y tú vas accediendo a esos deseos, pero que no es una palabra de Dios, es una palabra de mentira. Bendito sea el Señor. Por eso es que cuando nosotros venimos al templo,
y escuchamos el mensaje de Cristo, el mensaje de Dios, la palabra te guía a toda verdad. El Espíritu Santo que está entre nosotros nos guía a toda verdad. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Bendito el Señor, porque el joven tiene muchos caminos, está indeciso. El hombre adulto no tiene muchos caminos. El hombre adulto ya forjó un camino. El hombre adulto ya está sobre un solo camino, porque ya él estableció un camino en su vida. Ya él, por decir, estudió para tal profesión y esa es su profesión y sobre eso está. Trabaja en tal cosa y sobre eso y ahí está, año sobre año. Ya está adulto, ya se casó, ya esa es su familia y ahí está. Pero el joven tiene muchos caminos. Y la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo entenderá cuál es su camino correcto? El camino limpio, con guardar tu palabra. Creer, obedecer, guardar la palabra de Dios es importante porque uno entiende cuál es la voluntad de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. ¿No? Es lumbrera mi camino. El de los jóvenes está en el mismo Salmo, pero en el verso 9. Luego dice que la palabra de Dios es cual martillo que parte la roca en dos. O sea, la palabra de Dios golpea y golpea y golpea hasta que rompe ese corazón endurecido. La palabra de Dios tiene mucho poder. La Biblia dice, el que permanece en mí y en mis palabras, ese lleva mucho fruto, dice la Biblia. Todo tiene que ver con la palabra de Dios. El que permanece en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Es la palabra de Dios la que nos da a nosotros la inteligencia y la capacidad de servir al Señor. La Biblia dice que nosotros, en 1 Pedro capítulo 1, no hemos sido renacidos por una simiente corruptible, como oro, plata o piedras preciosas, sino por una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¡Gloria a Dios! En Isaías capítulo 40, creo que es el verso 8, dice, sé que se la hierba, caece la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanezca para siempre. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es cual espada, ¿verdad? Que penetra hasta partir del alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios como una espada. Esa es la palabra. Cristo en el capítulo 17 le dice a su Padre, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Siempre se está enfocando la palabra como algo principal e importante para nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Isaías dijo que así como el cielo emite la lluvia y cae esta sobre la tierra y la hace germinar, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual la he enviado. Pablo dijo, esta es la palabra profética. Es la palabra profética. Es el verbo hecho carne. Es la semilla que nosotros tenemos. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres que la vida, tu destino cambie, tu futuro cambie? Que todo se ordene. Tú tienes la semilla. Úsala.
Úsala para edificación de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo. Créela, obedécela, porque esta te lleva a la vida eterna. Y la vida eterna encierra no solamente la salvación del alma, encierra las bendiciones de Dios, porque somos hechos herederos y coherederos de las riquezas que Dios tiene en el cielo. Dice que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatemos en el cielo será desatado en la tierra. Porque esta palabra nos ha dado poder. Esta palabra es tan poderosa, amado hermano, que cuando nosotros la creemos, nada es imposible para Dios. Se hace realidad. Oramos porque la palabra nos ha enseñado que ahí en la oración está la eficacia. Es la palabra la base de todo. Es la palabra. Bendito el Señor. Es la semilla que hoy tenemos. Tu vida, ¿sabes por qué está mediocre espiritualmente? ¿Sabes por qué tú estás en el pecado? ¿Sabes por qué tú no te puedes levantar? Hay chispazos, un día amaneces con ganas de buscar a Dios y otro día no quieres buscar a Dios, no vienes ni al culto ni nada. Y tu vida se va deteriorando espiritualmente. Pero cuando tú crees a esta palabra y comienzas a vivir en esta palabra, tu vida cambia. Tu vida se transforma y eres levantado. Bendito el Señor. Un día cuando el enemigo me tenía agarrado en una visión que yo tuve, el enemigo me tenía agarrado y quería que yo me arrodillara ante él. Yo estaba aterrorizado en esa visión, en esa experiencia sobrenatural. Y entre mis palabras entrecortadas que no podía ni hablar, le digo, Señor Jesús, ayúdame. Y una voz potente, hermano, que vino del cielo, me dijo por 2 veces seguidas, di la palabra, di la palabra. Y cuando yo dije la palabra, tomé autoridad sobre la hueste del mal, y más bien fue el demonio el que se arrodilló y ¡bum!, desapareció. La palabra de Dios tiene poder. Bendito el nombre del Señor. Por eso, San Pablo está claro en lo que él dice. No os engañéis. Dios, tú no puedes vivir sin la palabra de Dios. Si tú quieres agradar a Dios, necesitas la palabra de Dios. Tú no puedes vivir sin ella. Tú no puedes vivir desobedeciéndola. Tú puedes ser religioso viviendo de espaldas a la palabra de Dios. Sembrarás para tu carne y segarás corrupción. ¿Por qué cree que hay creyentes que se casan con inconversos? ¿Por qué cree que hay creyentes que se van al mundo? ¿Por qué cree que hay creyentes que siempre están en rebeldía? ¿Por qué cree que hay creyentes que no aman a nadie, ni aprecian a nadie, ni siquiera saludan a su pastor? ¿Por qué creen que hay creyentes, amado hermano, que están siempre en prueba, en dificultades, nunca sobresalen, nunca están en victoria? Porque esta palabra no está en ellos. Pablo dijo, more abundantemente la palabra entre vosotros. Ellos no obedecen a la palabra, no creen a la palabra. Cuando en la iglesia se da una directriz, piensan que es una cuestión humana. No saben que todo eso está dentro de un propósito de Dios. No creen, se rebelan. Entonces, esa palabra no es eficaz para ti. Eres religioso, pero ahí estarás, en tu pecado, siempre perdido. Abandonarás la iglesia, con el tiempo volverás, otra vez tratarás, y otra vez de nuevo caído, y así siempre, tu vida caída. Pero los victoriosos son los que creen a la palabra, son los que permanecen en la palabra. Y ahí están, pase lo que pase, invierno, verano, otoño, primavera, ahí están. Haya terremoto, no, ahí están. Pase lo que pase, ahí los ve. También tienen sus luchas, también tienen sus problemas, pero ahí están, permanecen. ¿Por qué permanecen? Porque creen a la palabra.
La palabra les da nuevas fuerzas. La palabra los edifica, les da vida eterna, genera presencia de Dios en su vida, trae comunión con Dios, trae presencia de los ángeles. Te activas en la obra de Dios, en los misterios de Dios. La palabra de Dios te profundiza a esa vida espiritual. Aléjate de la palabra de Dios, haz tu vida a tu manera, piensa en lo que tú crees y serás un hombre y una mujer totalmente derrotado espiritualmente. De nada valió que el Señor te salvara. De nada sirvió. Te hundiste. Tú solo. Tú sola. Crea la palabra. Cuando Juan el Bautista estaba preocupado porque él estaba preso y el Señor había venido a salvar y a libertar. Él dice, el Señor no me saca de la cárcel. Se ha olvidado de mí. De repente no es el Mesías. Y el diablo comenzó a bombardearle. Ese no es el Mesías, ese no es el Cristo. Ya te hubiera sacado. Mira dónde estás. Y llamó a 2 de sus discípulos y le dijo, vayan y díganle a Jesús si Él es el que había de venir o esperamos a otro. Porque hasta ahora yo no veo resultados con Él. Se parece a algunos creyentes que dicen, no sé, pastor, yo hasta ahora no veo que mi vida cambie, hasta ahora no veo que progreso ni nada, sigo peor. ¿Será cierto que aquí está la verdad? Los discípulos fueron donde el Señor le dijeron, Señor, Juan dice que si tú eres el que habías de venir o esperamos a otro. Y entonces el Señor le dice, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los muertos son resucitados. Y si no quiere creer a las obras, que crea a mi palabra, a mis obras, a mis hechos. Eso lo hace la palabra. Bendito el Señor. Hay cosas que Dios hace y no las crees. Miren, yo he conocido creyentes al cual hay testimonios patentes de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Ellos mismos en un tiempo lo declararon. Dijeron que Dios había hecho el milagro y efectivamente fue Dios el que lo hizo. Sin embargo, ahora dudan. Un día el Señor está hablando y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Como diciendo, Señor, si tú nos muestras al Padre, ya estamos totalmente certeros, ¿no? Tenemos la certeza de que ya tú eres, pues. Y Jesús que respondió, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Si no quieres creer a mi palabra, entonces cree a las obras, a los hechos, a los testimonios que yo doy. ¿Cómo es posible que tú estés a estas alturas dudando que si sí, que si no? Crea lo que Dios hizo contigo. A cómo te levantó de esa cama, cómo Dios curó a tu hijo, cómo Dios hizo ese milagro, te sacó de la cárcel. Dios te trajo nuevamente a la vida. Dios te dio gozo, Dios te trajo felicidad, te sacó de la miseria. ¿Cómo es que tú te puedes olvidar de eso? Para venir ahora, no sé si será cierto. Cuánta incredulidad. Pero ¿por qué está así esa persona? Porque hay una semilla falsa que ha logrado el diablo meter en tu mente, en tu corazón. Es la semilla de la incredulidad, de la duda, de la interrogante, de la desconfianza. Es la semilla que te dice, no es así. Dios no es real. No te ama. Todos están mal. Tú eres el único que estás bien. Te atolondra. Pero ¿cuál es tu vida? No es una vida de victoria. No es una vida de gozo. No es una vida de unidad.
No es una vida de santidad, de amor a la palabra, no. Es una vida de insatisfacciones tras insatisfacciones. No estoy de acuerdo con esto, no me gusta esto otro, estoy cansado de aquí, estoy cansado de allá, que esto no es así, que no, yo he escuchado acá, que en internet dicen una cosa, que por allá dicen otra, y que no sé cuánto, que no sé, yo no creo que esto, que lo, y la verdad es que tu vida está de mal en peor. Y tú no te das cuenta. Y tú crees tener la verdad con una vida derrotada. Nos paramos a veces acá en el púlpito y una vida derrotada. La vida espiritual es cuando nosotros nos sujetamos y creemos a la palabra de Dios, que es la semilla que está en nosotros. Por eso dice la Biblia que el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, porque tiene una buena semilla. Y porque hay un terreno fértil. Cuando tú crees a la palabra, tu vida es el terreno fértil. Esa semilla crece rápido. Y te vuelves un creyente de victoria, de fe, de seguridad, de convicción. No un creyente pusilánimo, mediocre, que hoy estás bien y mañana estás mal. Hoy declaras victoria y mañana estás en derrota. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. El Señor le está mostrando el tiempo, la perseverancia, la constancia. ¿Me has visto dudar? ¿Me has visto a mí pecar? ¿Me has visto a mí en incredulidad? Le dice el Señor. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Un creyente que tiene años, que siempre está firme, que siempre está ahí, pues ese es el currículum, es el testimonio de su fidelidad, de su esfuerzo, de su batalla, de su lucha, permanencia. Ahora no, ahora los creyentes, cualquier cosita que pasa, cualquier exhortación por mí que se van. Ya me voy. O sea, no se les puede decir nada. No pueden tener una pruebita. Nadie puede decirle nada en contra. Nadie le puede dar un chisme. Nadie le puede dar una crítica. De cualquier cosita se desarman y se van. Me voy, me voy, me voy. ¿Cómo puede un soldado salirse de la fila y decir me voy porque me hincaron por atrás? Pues me hincan por atrás, les meto un balazo. Soy soldado. Entonces, por cualquier motivo baladí, la gente se va. Abandona la iglesia, abandona al Señor, se van al mundo, se quedan en su casa encerrados, ya no quieren venir a ninguna parte, que no sé cuándo, que yo oro, que yo leo la Biblia, que yo aquí, que yo allá. Ese cuento ya lo conocemos, es un cuento del diablo, es muy viejo. Es un cuento del diablo, que es un cuento viejo, que solamente tú lo crees. Pero nosotros no. Nosotros sabemos que en la casa de Jehová hay bendición y vida eterna. Que aquí es donde recibimos palabra de Dios. Que ese hay que estar en la batalla, hay que estar al frente. Que si nos equivocamos, que cometemos un exceso, un error, pues pedimos disculpas, nos abrazamos, nos perdonamos y seguimos para adelante. ¿Cuál es el lío? ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no comete un error? Que si nos exhortan, bueno, nos duele, porque ¿a quién le gusta que le exhorten? A nadie. Nos duele que nos exhorten, pero a veces es la verdad y hay que reconocerlo. Y ya, y gracias. Y seguimos para adelante. Como pastor, ¿cuántas veces yo he exhortado hermanos? Lo he llamado y plan, le he cantado la ranchera que merece. Pero luego pasará pues una hora o al día siguiente vengo y lo abrazo normal como si no pasara nada porque eso ya pasó, se supone que ya entendió.
Seguimos siendo amigos, seguimos siendo padre e hijo, seguimos siendo guerreros en los caminos del Señor, seguimos adelante y Él es una bendición, yo soy una bendición y Dios es una bendición para nosotros. Es como el marido y mujer. El marido y mujer se pelean, se dicen, son como perro y gato, pero después están abrazaditos y se acabó el problema. Aunque la mujer es la que más demora, no olvida. La mujer discute con el marido y a los 5 minutos el marido está como si nada hubiera pasado, porque para él ya se arregló todo. Y la mujer dice, pero este sinvergüenza, ¿cómo es que esté como si nada? Porque para el hombre ya pasó. Pero para la mujer tiene que pasar por lo menos 1 año y medio. Para nosotros los hombres a los 5 minutos ya no hay problema. Ni siquiera nos acordamos. La mujer dice, ¿te acuerdas hace 5 años en la casa de tu mamá cuando esto? ¿Se acuerda? Que mi mamá estaba viva todavía en ese tiempo, dice el hombre. Ni se acuerda. Y hay creyentes así. Hay creyentes que no son capaces de entender que hay un momento crítico, pero ya pasó. Se oró, se perdonaron, ya, ahí quedó. Seguimos para adelante. Seguimos estando unidos. Y eso es lo hermoso de la madurez espiritual, del cristianismo. Nos podemos enojar. ¿Yo cuántas veces me he enojado? Me han dado ganas de agarrar a chancletazo, a correazo a todo el mundo. Pero luego ya se me pasó. Pero usted todavía no acepta, no, lo que dijo, no. A mí al menos me ha ofendido. Pero ya eso ha sido como hace 2 semanas atrás, sí, pero yo todavía sigo, no me ha pedido perdón. Gloria a Dios. Hermano. Su vida no puede estar en derrota. Usted es un creyente de Dios, usted es un hijo de Dios. Está lleno de debilidad igual que yo, está lleno de problemas igual que yo, está lleno de errores igual que yo. Pero la fe en la palabra hace que nosotros corrijamos, perfeccionemos, perdonemos, pidamos perdón, nos reconciliemos y seguimos adelante con Dios. Y no nos rendimos, seguimos adelante. Después cuando todo pasa nos reímos. Nos reímos de las burradas que a veces cometemos, nos reímos. Ya pasó. Pero hay gente que en el momento de la cólera toman decisiones malas. Es como que usted le castiga a su hijo y su hijo se vaya de la casa para siempre. O sea, no se le puede castigar. Tiene un pleito con el marido lo abandona porque tuvo un pleito. La mujer lo deja, me voy. Usted no puede resistir un pleito. Yo no sé de qué planeta es. Porque pleito vamos a tener siempre. Desacuerdo vamos a tener siempre. Es parte de la vida. Pero amor vamos a tener siempre también. Y en el amor nos perdonamos y seguimos para adelante. No pasó nada. Bendito el Señor. Salvo que hayan cosas ya fuertes, ¿no? Pero cuestiones humanas, simples, se toleran sin ningún problema. No siembres para tu carne, porque ya tienes que darte cuenta que esa voz, esa semilla, esa simiente no es de Dios. Siembra para el Espíritu, segarás vida eterna. Inclina tu rostro, cierra tus ojos allí donde estás. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero orar por ti. Tal vez haya alguien
que diga: pastor, ore por mí. Yo he estado descuidado, descuidada. Mi corazón ha estado endureciéndose. He estado con pensamientos y cosas negativas, con mi rostro amargado, amargada. Pero la palabra de Dios dice que a través de pruebas y tribulaciones alcanzamos el reino de Dios. Ore por mí, pastor, porque yo quiero ser un creyente fiel. Y si en algo me equivoco, pues me corrigen y sigo para adelante. Y si algo no entiendo, oro a Dios y Dios me dará nuevas fuerzas, me dará salud espiritual, emocional. Y sigo para adelante. No podemos retroceder, hermano. No podemos sembrar para corrupción. Tenemos que sembrar para vida eterna. No seas motivo de tropiezo, no seas motivo de discordia. Sé motivo de paz, de unidad, de amor, de compañerismo, de ese amor fraterno. Si hay alguien en esta hora que diga: pastor, ore por mí, levanta tu mano, yo haré una oración por ti, ahí donde estás. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Muchas manos se levantan. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Todo el que levantó su mano, póngase de pie ahí donde está, por favor. Cierre sus ojos, incline su rostro. No te desanimes, no te desalientes, no vuelvas atrás. El Señor tiene poder. El Señor cambia todas las cosas. Él hace nuevas todas las cosas. Él te perdona. Él te limpia. Imagínense si Dios no nos perdonara. ¿Qué sería de nosotros? Dios siempre nos está perdonando, siempre. Nos ama de una manera, sin ser nosotros dignos ni merecedores, nos ama. Aprende a amarlo a Él. Aprende a amarlo. Dile: Señor, aquí está mi vida. Perdóname mis pecados. Perdóname toda iniquidad que haya cometido. Límpiame, Señor. Purifica mi corazón, Señor. Purifica mi alma. Yo no quiero perderme. Yo no quiero ser una maldición. Yo no quiero que mi descendencia sea una maldición. Yo quiero tu bendición. Yo quiero tu presencia. Yo quiero que siempre estés conmigo. Quiero que estés conmigo y yo quiero estar contigo, Señor, siempre. Yo quiero ser motivo de alegría. Quiero ser motivo de compañerismo, de unidad. No quiero ser motivo, Señor, de resentimientos, motivo de desunión. No deseo eso. Sálvame, Padre. Perdóname, Señor. Limpia mi corazón. Mientras tú se lo dices, toda la iglesia se pone de pie. Me ayuda a orar por estas vidas. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, estamos delante de tu divina presencia. Tú eres nuestro Dios maravilloso. Tú eres nuestro Dios todopoderoso. Tu palabra ha sido declarada. Tú conoces los corazones. Tú conoces las vidas de cada uno de nosotros aquí. Aquí hay vidas que están afectadas. El enemigo ha afectado sus corazones. El enemigo les ha quitado, Señor, el gozo y la paz. Pero en esta hora, Padre, tu amor, tu presencia,
tu palabra, esa simiente, esa semilla maravillosa que eres tú, toque estas vidas, liberte estas vidas, rompa las cadenas y ataduras que hay en estas vidas. Señor, que toda ligadura del mal se rompa. Criatura, enfermo, si alguno tuviera una dolencia, un mal, toca su cuerpo ahora. Quita toda dolencia, quita toda enfermedad de sus cuerpos, todo mal que está afectando cada uno de sus órganos. Señor, se ha quitado ese mal. En el nombre de Jesús, trae sanidad. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gracias te damos, Señor. Maravilloso.